Bienvenido a Biodanza World Podcast, el podcast de biodanza dirigido a aventureros del caos biocéntrico, transgresores de la norma, revolucionarios del abrazo y curiosos de las historias, visiones, proyectos y sabiduría de biodanzantes de todo el mundo. Somos Chepe Miglioranza y Seba Marita, vuestros anfitriones. Les queremos invitar a un viaje cósmico por el universo biodancístico. En este podcast vivencial tu escucha es más que importante. Tu escucha revela la danza. Recuerda unirte a nuestro podcast y ayúdanos a compartir Biodanza World Podcast. Empezamos. Muy buenas a todas y todos, querido Miguel, un honor, una alegría saludarte. Por fin lo logramos, querido amigo. Estamos con Miguel Salas, que va a contarnos, vamos a estar hablando sobre espiritualidad, biodanza, por supuesto, y experiencias místicas. Miguel es facilitador de biodanza en Zapallar, quinta región, acá en Chile, y es además guardián de un magno evento que se hace anualmente en el sur de Chile, en su terreno, cerca del lago Ranco, ¿cierto? Sí, la gorra. Un evento que he tenido la oportunidad de participar 3 veces y este próximo año va a ser la cuarta, antiguamente conocido como las biovacaciones, hoy en día conocido como Corazonar. Es una inmersión en la naturaleza, alrededor de 100 personas, una comunidad preciosa en un lugar mágico, biodanzando, sintonizando con los elementales, con la trascendencia que inspira la naturaleza y generando una comunidad preciosa, personas de todas las edades, muchas veces también de distintas partes, no solo de Chile, y es tremendo encuentro para que sigan a Migue, sigan a Corazonar y puedan ir a ese encuentro y abrazarnos allá. Bueno, esa es una breve introducción de nuestro anfitrión del día de hoy. Así que, amigo querido, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Si quieres contar algo de ti, un poquito, cómo llegaste a la biodanza, qué te inspira hoy en día y quizás alguna vivencia que te haya marcado de biodanza y que te hace estar aquí el día de hoy. Bueno, gracias Seba, gracias primero por la invitación, súper honrado, feliz de estar acá. Para mí es un agrado poder compartir, así que feliz, pues feliz de poder compartirme desde este espacio también y todas las felicidades también para el podcast que está bien bonito, que lo sigo hace rato, así que muchas bendiciones para este espacio también, pues. Y, oye, alguna vivencia que me marcó, recuerdo cuando llevaba poquito rato en biodanza, ponte tú, no sé, un mes por ahí. Me invitaron caché que estaba el Día Internacional de la Biodanza y fue en La Moneda. Ah, De esas que, claro, creo que en un momento se hicieron en otros espacios, no recuerdo bien, pero tradicionalmente en Chile se celebra en el Palacio de la Moneda, que es el Palacio Nacional de Gobierno. Entonces, yo me acuerdo que tenía la pequeña experiencia de un grupo regular chiquitito que se estaba recién asentando, y cuando llego a la moneda la Plaza de la Constitución, creo que se llama, y veo, no me acuerdo, no sé, voy a inventar, no sé, 300 personas, ponte tú. Todos tomados de las manos en la ronda, antes de empezar la ronda de inicio, sentí algo muy potente, así como tremendo. Y yo creo que ahí sentí la biodanza no solo en el vínculo de la transformación personal, sino que también como también es un movimiento global, digamos, un movimiento de cambio social, de acción social, como lo dice. Entonces, eso a mí me llegó profundamente porque yo estudié sociología. Entonces, sentir que podía ser o vincularme a una transformación no solo desde las estructuras sociales o desde la clásica acción social, digamos, de activismo o trabajar directamente, no sé, en el aparato estatal o alguna ONG o desde la labor de cada quien, sino que también
percibí muy claramente esa posibilidad de transformar el mundo, como lo diría Rolando, desde el interior, o esa crítica un poquito que hace a veces de repente de quienes promovían un cambio social, no habían pasado, o es necesario también pasar por esa transformación interior. Entonces a mí ese espacio me llegó así profundamente. Recuerdo también otro, recuerdo una vez que también llevaba poquito, ya ponte tú unos poquitos meses más, y me acuerdo que vino a Chile Marcelo Toro, y se hizo una Ajá. vivencia muy bonita. Sí, Creo yo que tú también estabas, estaba. no recuerdo bien, tal vez. Sí, 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 estaba. buenísimo, sí. Y ahí fue que sentí el cuerpo literalmente vibrando, así las células, así, así una cosa así eléctrica. Y Ajá. de hecho me acuerdo también que después de eso yo conocía sí, claro, te conocía a ti, po, sí me acuerdo ya. Claro, tú estabas y bueno, y conocía muy poquita gente del mundo de la biodanza y después nos fuimos como a una casa, como a carretear, así como en la típica buena onda, post-vivencia, vamos. Y ahí me acuerdo de haber bailado hasta así un buen rato, carrete biodanzante, bien prendido. Y me acuerdo haber quedado con una sensación así eléctrica en el cuerpo, así algo muy, muy especial. Mm. Nenel también me acuerdo que me marcó bastante en algunas vivencias, así que esas escalaron hondo y sentí prontamente, dije, oh, esto me gusta, esto es lo mío, aquí me quiero quedar, al menos por un buen rato, ¿no? Nunca sabe en el futuro, pero sentí esto lo podría hacer, porque en ese tiempo apenas, no sé, participaba en un regular, digamos, no había iniciado la escuela. Así que sí, esas me marcaron profundamente, las recuerdo hasta el día de hoy, así. Qué linda historia, amigo. Y creo que estuve en esas dos vivencias que mencionas. Una es la con Marcelo, tanto la de Ajá. Marcelo y en él. Miguel, nos conocimos en ese periodo, yo creo que fueron hace unos 8 años más o menos, alrededor de 8 años. Y Miguel, conectando tu experiencia de la moneda y la profundidad en la que llegaste en esas otras vivencias y también a las que has llegado probablemente luego, ¿cómo conectas eso con el tema de hoy? ¿Cómo conectas eso con la espiritualidad, con las experiencias místicas? Mm. Si puedes hacer una introducción y conectándolo con tus propias vivencias, sería hermoso poder escucharte. Ya. Oye, bueno, o sea, a ver, vamos por parte, pero ¿qué tiene de espiritual todo eso? Primero, en cuanto como relato mío de experiencia, algo lo dije un poco, pero son esas experiencias que, ¡pum!, te marcan profundamente, que hay un sentir interior de encontrar como una pista en el camino, así una pista relevante, ¿cachai? Como que aludiendo como un poco a esta visión de que de alguna manera somos o despertamos o llegamos a esta tierra de alguna manera como velados de algunos recuerdos, como se dice por ahí. Yo sí percibo que hay como momentos que quién sabe si están diseñados o no, pero que de repente son momentos que te llegan de un profundo despertar. Y así como entre otros momentos de la vida, yo sentí algo así potente, así esto, ¡guau! ¡Pah! Plan divino, conecté con una línea de mi propio desarrollo personal, espiritual, aquí en este mundo ahora como Miguel, que me es muy significativa. Ajá. Entonces, no tengo palabras para describir eso, pero fue realmente muy profundo y creo que todos a veces sentimos esos llamados o esos despertares eh, que son como pistas. Yo creo que son como pistas que nos van moviendo en esta tierra, digamos, hacia nuestro propósito, hacia lo que vinimos a desarrollar, trabajar, hacia nuestro propio crecimiento. Mm. Entonces yo siento que hay como distintos niveles de conciencia, bueno, el ser humano es un ser multidimensional, así en todos sus sentidos, po, ¿cierto? Entonces, y bien trabajamos toda esa integralidad en biodanza. Entonces también creo que hay parte de lo espiritual también tiene que ver con diversos despertares en diversas dimensiones, donde finalmente vámonos siendo más conscientes de la integralidad, de la multidimensionalidad de la realidad en que vivimos.
Para mí Ajá. por ahí podría ir como el tema de la espiritualidad, o como más que definir, digamos, que, no sé, qué es espíritu o qué es Dios, por lo menos espiritualidad como práctica, siento que son como prácticas cotidianas que vamos realizando, que nos facilitan una integración, podría llamarse en lenguaje biodanzante, de donde nos vamos haciendo conscientes de una realidad más compleja, po. Llámese de nuestras propias emociones, que ya no están tapadas, digamos, sino que nos hacemos cada vez más conscientes de lo que estamos sintiendo. Eh, Tal vez mental también, porque la verdad es que somos muy buenos para contarnos como engaños, autoengaños, desde cualquier tipo, desde ser autocomplacientes, desde em, repetir nuestros propios patrones donde estamos estancados, digamos, por ahí podría haber un despertar, digamos, con respecto a la propia mente o psicología y con respecto a la realidad social, como te decía, como que de alguna manera siento que de alguna manera en el mundo hay como un cierto engaño o una mentira gigantesca que todos sabemos, o una buena parte del mundo está consciente de ellos, pero bueno, la tenemos que vivir igual. Digamos, cómo están organizadas, no sé, la sociedad, en los países, los engaños de una economía que no cuida la vida, de cómo están armadas las estructuras del poder, digamos. Entonces también hay como un despertar que tiene que ver con una espiritualidad donde vamos percibiendo los distintos velos, por ejemplo, también sociales. Ujú. eh, Así, mentales, emocionales, como te iba diciendo, hasta llegar hasta un punto como más espiritual, digamos, donde, claro, biodanza puede percibirse también como una práctica espiritual en el sentido, primero, que nos conecta como con toda esta integración de esta multidimensionalidad, a pesar de que no se menciona, ¿no? Lo explícitamente espiritual, tal vez por este acierto de Rolando de no entrar en biodanza como algo New Age, light, sino que realmente darle un lenguaje transdisciplinar súper profundo que está como fundamentado desde distintas disciplinas. Eh, claro, no vemos tan potente en las bases el término directamente espiritual, Sí, pero desde la comprensión personal de cada quien podríamos, y yo también concibo así, biodanza como una práctica espiritual. sí. No sé si me fui del tema No, está o perfecto, tiene... amigo. Es que es un tema gigante, extremadamente Bueno, es interesante. gigante, gigante, Sí, sí. es gigante y es difícil poder resumirlo o sintetizarlo y, y Claro. hacerlo comprensible para todas las personas, porque aquí, claro, hay personas que son biodanzantes que nos Mm, escuchan y hay personas que no son biodanzantes que nos escuchan. Hay personas que por ahí entienden claro. poquito español, entonces tú hablas, siéntete libre Ajá. desde tu sentir, desde tu pensar. Eh, Bueno, si querés irte en la volada, está sí, totalmente permitido. Esto no es buenísimo. No, una conversación formal ajá, máxima como si fuese una clase en un curso. No, la idea acá es hablar de buenísimo. inspiración. Y bueno, Miguel, creo que para mí, contarle un poquito mi perspectiva, primero, ya, en Biodanza hablamos ¿Ya? conceptos que aparecen también en la espiritualidad, aparece harto la Mm, epifanía y lo sagrado, ¿no? Eso por un lado. mm, Pero la epifanía mm, es estos momentos de pistas que tú le ponías, estos momentos de mm, darse claro. cuenta, ¿no? El darse cuenta de que, Ujú, darse cuenta de algo que no estaba conectado, una relación entre tú y un otro, una relación entre tú y la sociedad, una relación entre tu cuerpo, tu mente y tu emoción, una relación entre tú y la tierra, una relación entre tú y tu sexualidad. Algo que estaba desconectado se conecta y hay una certeza, porque es algo que ujú, nunca estaba desconectado, también mi perspectiva, sino que tú no lograbas ver o sentir ese vínculo. Entonces, como si se hiciera se realizase, claro. nos diésemos cuenta de una conexión que siempre estuvo ahí y te hicieras de alguna forma más tú, te sintieras más cercano a, a, a sentirte más despierto, a sentirte más integrado.
porque hay algo que te das cuenta que Ujú. siempre estuvo ahí. Para mí eso es una epifanía, descubrir el Sí, vínculo. Y eso se vuelve una experiencia total. Oye, creo que... ¿Mm? notoriamente sagrada también. Dime nomás. Y ahí hay una clave hermosa que tiene biodanza, eh, que es sentir esa epifanía, ese éxtasis, esa experiencia incluso ampliada de conciencia, que ya no es solo la meditación en la montaña o comulgar, por decir, con una planta, sino más bien es la epifanía que sucede con el otro, Mm, desde la comunidad, desde el vínculo, desde esos encuentros que a veces tenemos en algunas vivencias donde percibimos tan profundamente al otro, mm, y entramos en una comunión, sí, con la persona que tengo al frente o con el grupo que estamos realizando un ejercicio, de una manera tan distintiva y tan necesaria hoy en día, digamos, para esta como progresivo aislamiento social, digamos, y tan único de la biodanza. Yo hasta, si bien en gran parte, si lo vemos antropológicamente, los ritos generalmente son en comunidad, va a haber música, por supuesto, y así otros elementos. el- si vemos como distintos elementos que componen la ritualidad, biodanza tiene como muy relevante el componente comunitario de interacción, por ejemplo, con los demás. ujú, Porque efectivamente lo demás, en otros ritos habemos muchas personas y podemos estar todos en una misma sintonía, pero la cantidad o la fineza de la interacción durante esa ceremonia de encuentro en biodanza es así, yo en lo más complejo y lindamente desarrollado que he visto, ¿cachai? Entonces, tener esas epifanías de crecimiento espiritual con ajá, un otro, así mirando a los ojos donde sucede toda esa magia, que de alguna manera el ojo brilla, que casi que también estás el reflejo de tú mismo, tú misma, ahí en ese ojo de un compañero o compañera, es poderosísimo y cómo eso se conecta con el corazón y religa la especie humana desde cosas simples, desde que te echaste por debajo los prejuicios que a veces tenemos de etiquetar un poco a las otras personas, hasta cosas ya de una experiencia epifánica, más mística, de comunión con la humanidad como tal. total, qué lindo, lo pones Eso me fascina de biodanza. Sí. ¿Y cuáles crees que son los componentes que habilitan estas experiencias de expansión de conciencia, experiencias místicas, epifanías, estos momentos que luego interpretamos como Mm. algo trascendental en nuestra vida, algo que nos marcó, que hizo un antes y un después? ¿Cuáles son los componentes que están en biodanza presente, que quizás hay alguna persona por ahí que no recién está empezando a hacer biodanza y nunca le ha ocurrido esto, o una persona que no ha hecho biodanza? ¿Y por qué en la biodanza ocurre esto? Hablabas de los rituales, pero ¿cómo, por qué en biodanza Ah, ocurre tanto y se habilita tanto esa posibilidad, sobre todo cuando danzamos en naturaleza? Y bueno, ahí te lo dejo a ti la pregunta. sí. Mira, yo creo que hay muchísimas e infinitas prácticas que nos conectan de alguna manera con estados ampliados de conciencia o que nos facilitan la integración o que eventualmente, porque hay un efecto ahí del azar ya casi que imposible comprender las variables, porque a veces puede pasar no sé, en el baño de digamos, en cualquier parte del mundo de tu vida cotidiana te puede tocar una experiencia porque a mí de hecho me ha pasado a veces. Me ha pasado una vez en un avión que venía ¡Ah! aterrizando y entré de la nada en un estado. O sea, era como que de partida se veía en HD, así como cuando casi que estás como con hongos o algo, o sea, como que todo en HD y no me quería mover, porque no me quería mover porque decía que algo para no alterar Ajá. esta experiencia que estaba viviendo. Escuchaba la musiquita, ahí igual hay una clave, ¿no? Como que escuchaba, como que el avión aterrizó y sonó una musiquita así, no sé, tiene una cuestión, no sé, muy simplecita, no sé,
y veía a la gente bajar y que agarraba sus maletas y a su vez como que veía todo entre cámara lenta o no, una cosa como media indescriptible, Ajá. pero sobre todo de mucha dicha interior. Entonces creo que hay un efecto del azar, no sé si llamarlo del azar, tal vez es producto de todo un camino de vida, no lo sé, pero que hay un aspecto que uno no puede controlar. Pero así sí veo como qué elementos en biodanza veo que están conjugando. eh, bueno, y antes de llegar a los elementos, creo que finalmente lo que más importa, si es necesario hacer una peregrinación, digamos, de rodilla, aunque te sangre la rodilla y que, oh, no sé, eso es biocéntrico, o no, no sé, ¿cachai? Pero si tu sentido de fe cree profundamente en algo y lo vive, digamos, y todo se alinea en tu interior, tal vez en ese caso de la peregrinación, digamos, donde siento un fervor, hay más gente, ¡pum! Y eso me hace conectar profundamente, ¡pah! Uno puede entrar, digamos. Entonces, ahora creo que hay prácticas más eficientes en alinear esos diversos elementos que otras, tal vez. O se van alineando de una manera más sutil, más biocéntrica, si se quiere llamar, no, no sé cómo decirlo, pero entonces finalmente tampoco importa tanto qué práctica, pero mientras tú creas profundamente y eso movilice algo más allá de la razón, sino que un estado y una fe, por decirlo de una manera, porque tampoco sé qué otra palabra poner además de fe, pero tal vez alinear profundamente todo el presente, digamos, o toda la multidimensionalidad que somos. Eh, Puede haber un salto transtásico, si queremos decir, de vida, de que me di cuenta no sé, de un patrón que estaba repitiendo, puedo tener una epifanía, una experiencia mística, puedo sanarme como una remoción espontánea de alguna enfermedad compleja, puedo cambiar algún aspecto que estaba como cargando en mi mochila existencial. Y ahora en biodanza en sí, bueno, por supuesto que está algo, en la pregunta anterior me preguntabas un poco, hablamos un poquito de la riqueza de la interacción del vínculo. Y claro, y es una riqueza de una interacción del vínculo que está habilitado desde una consigna, desde un espacio que no hay juicio, desde un espacio donde podemos interactuar desde nuestra máxima honestidad, transparencia, sin temor al juicio, al ridículo, o al si me reciben o no me reciben. Si bien tenemos, claro, por supuesto que todos nuestros códigos de cuidado, pero esa capacidad de sentirme libre en un espacio sin juicio que facilita el interactuar, por un lado, entonces, claro, está todo ese elemento de la interacción con otros. Oye, la música, como te decía, también, o sea, la música hace mucho, o sea, y por lo mismo que decíamos antes, claro, está presente yo me atrevería a decir, todos o casi todos los ritos y ceremonias incluso súper laicas, ¿cachai? Hasta si uno ve marchando, no sé, los militares, ¿cachai? Digamos, de alguna manera la música, porque ¿qué pasa con la música? Siento yo como que de alguna manera nos sintoniza en una misma frecuencia, pues. ¿Cachai? Estamos todos, por decirlo de una manera como simbólica o tal vez literal ni siquiera metafísica, tal vez desde la física, de alguna manera como que vibramos en una misma sintonía, po. O Claro. sea, bueno, naturalmente empezamos con músicas más rítmicas, ¿cierto? Donde el ritmo es mucho más fácil generar esa comunión, esa integración grupal, hasta que, bueno, de repente entramos ya en otras músicas más melódicas, digamos, de una conexión del sentimiento. Entonces siento que la música nos hace vibrar o nos predispone a todos desde ese mismo estímulo, desde esa misma vibración donde nos vamos como alineando, nos vamos, obviamente, y a medida que nos vamos alineando con ese estímulo, por ejemplo, que es la música, o que vamos entrando en esa misma vibración, entre comillas, el sentimiento de comunión es mayor, pues, obviamente. Eh, y nos facilita como entendernos mucho más. Bueno, y otro elemento potente de biodanza, diría yo que, si bien todas las líneas de vivencia así máximas, máximas, pero no sé, tal vez podríamos detenernos en cada uno, cada una igualmente relevantes, Ujú, pero si nos vamos a la práctica o a la línea de la afectividad, oye, podemos entrar, estamos a veces en otras ceremonias de otras tradiciones
Y son tipos súper duros a veces. Y está bien que así lo sea. Es parte del linaje, de la experiencia, de cómo se transmite la, no sé, el conocimiento, la sanación. Puede ser. Pero esa capacidad de sentirse cuidado y de integrar la afectividad en el rito, yo no la he visto así una afectividad que pueda incluir caricias, que tenga toda una sutileza para unos códigos de cómo relacionarnos desde la afectividad. eh, Siento que te hace bajar las defensas, po, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, si yo estoy pongamos una ceremonia con plantas medicinales, o en cualquier ceremonia, en cualquier instante, si estoy luchando en mi mente contra ese presente, obviamente que no me entrego, no me dejo penetrar por la vida, por el universo, por la comunión, por la música. Entonces la afectividad y los códigos que tenemos dentro de una clase regular de biodanza también hacen bajar esas defensas. Total. Y que todo ese sistema eh, racional o parasimpático, si bien tenemos que activarlo en un momento para tener nuestra presencia, también de repente se vaya diluyendo y entremos, digamos, en un espacio de rendición. Qué Desde, lindo. entonces la afectividad sí sería como esta pregunta, como qué elementos componen, digamos, ¿cachai? Como, claro, se me viene ahora la afectividad también, y seguramente muchos otros, pues, ¿cachai? Obviamente hace mucho el facilitador también, porque hay como para contarle a la audiencia que en un principio habíamos pensado hablar de tecnología. Entonces decía, chuta, ¿qué hablo de tecnología? Porque no, de verdad que no un tema que si no me interesa como tal, me interesa la tecnología en el sentido que me siento como entre comillas, humanista. Entonces, esta dicotomía entre la humanidad y la tecnología puede ser relevante con todos los cambios que estamos viviendo. Entonces, en un momento cuando decía, chuta, ¿qué puedo ver con respecto a la tecnología? Ahora digo, oye, el facilitador, ya, porque en un futuro una clase te la puede hacer una IA, te puede tirar hasta un holograma con un, con un referencial, digamos, y podría ser perfectamente. Y no sé si es maligno ni no sé qué, ¿cachai? Sería complejísimo, rarísimo, pero ya. Caso hipotético, yo creo que puede pasar perfectamente, porque la IA va a conquistar va a ir conquistando todos los espacios que comúnmente hacemos desde nuestro sentir y razonamiento, digamos. Sí, yo creo que sobre todo los Entonces, pero el más, facilitador que está ahí diría que te entrega solamente o te los, predispone. perdón, solo Dime, un momento, solo diría dale que nomás. no creo que van a ser todos los espacios, yo creo que hay una preferencia importante de quienes ya hacemos biodanza a elegir lo humano. No es que no esté en contra de la tecnología y todos los desarrollos Ujú, que están ocurriendo, los encuentro fascinantes, ajá, también vertiginosos, pero me parece que el espacio de biodanza eh, va a quedar, está ya sí, salvado por cómo es el sistema en sí mismo y las personas que vamos a sí, yo elegir estoy de acuerdo. vamos a elegir a Ajá. facilitadores. Oye, solo una cosita antes para que no se me quede en el tintero, un comentario en relación a lo que dijiste que me pareció Ya, precioso de la afectividad y dale. cómo en otros espacios ceremoniales, rituales, no está presente. Y yo he visto cosas que Mm, me parecen groseras en ceremonias donde hay personas que están en un mm, estado muy vulnerable, muy traumático y nadie les presta ayuda. Es como que todos miran hacia el lado. mm, Como, mm, tú veis que la persona está mal, o sea, que puede llevarlo a un trauma importante si es que mm, continúa en esa línea. Obviamente yo ahí ujú, lo que he hecho es, como participante, también, ok, esto si bien no me corresponde, eh, como ser humano, mi deber es apoyar a esta persona. Y como, no puedo creer que no haya cierta afectividad y todos miren hacia el lado y nadie haga nada. Y esta persona está así viviendo mm, un trauma. Entonces me parece muy fuerte como el mm, contraste con biodanza y es esencial ujú, que se produzca ujú.
una vivencia integradora la afectividad, que es la línea de vivencia que Ujú, tiene que estar siempre en las sesiones. Y que cuando hacía ahí la analogía con la fe, me parece que la afectividad es análogo de la fe en el sentido de que nos permite entregarnos, confiar, y eso naturalmente expande nuestra conciencia porque nos permite disolver las barreras que tenemos, las corazas que tenemos, ujú, y esto permite una conexión mayor, ujú, que es finalmente lo que habilita la epifanía. Entonces ahí como esto que hablaste de la fe y ujú, de conectarlo con la afectividad, de alguna forma hay un ujú. amor profundo, la fe es un amor profundo y una confianza hacia algo que está fuera de mí, pero que también es una confianza muy profunda, que también lo genera la afectividad a alguien a alguien o a muchos que están ahí en ese espacio, en este caso en biodanza. Entonces también es esa sensación de confianza que eventualmente nos lleva o nos puede llevar a una experiencia mística. Claro. Oye, ahí, a mí ahí se me viene un poco como este biodanza o una comprensión espiritual de la biodanza que rescata lo biológico, lo mamífero, el instinto, por supuesto, la sexualidad, eh, versus, no sé, pues de repente otras formas de espiritualidad meramente más dogmática o que digamos, hay poco reconocimiento de nuestra más profunda naturaleza, o por lo menos desde de nuestra integralidad de lo que somos. Digamos, por eso te hablaba como de multidimensionalidad de lo que somos, que tenemos una dimensión biológica y que también hay una fuerza que opera que desde un espacio que no sé qué, pero que atraviesa y entra, y piensa una vivencia más dionisiaca, donde sale una fuerza que no tiene forma, que no tiene, que simplemente nos dejamos como conducir por esa fuerza. Ujú, Entonces, reconocer nuestra naturaleza biológica e ujú, integrarla en un sistema de integración humana, de desarrollo o una práctica espiritual, si lo queremos verlo desde biodanza, eh, versus, ¿para qué decir el otro extremo? Que podría ser una disociación hacia esa parte de nuestra naturaleza. Me parece un acierto también y otro elemento que puede ayudar o que contribuye a entrar en una experiencia de profunda integración con la vida, con una experiencia trascendente y por ende también espiritual, si lo queremos verlo así. ujú. Qué lindo. Ah, que me Lo otro que encanta. mencionaba y un poco sobre... Dale Sí, nomás. ya. No sé si has leído a Ken Wilber, ¿lo conoces? El que No, escribió, de nombre, no, me suena. escribió un libro re famoso que, bueno, ha escrito como 25 libros, pero un libro se llama, el famoso se Ah, llama eh, Ecología, Sexo y Espiritualidad, algo así, ¿ya? Y él desarrolló una teoría a partir de previo estudio de otras personas que eh, vieron por un lado, el desarrollo espiritual del ser humano, como todo lo que estamos hablando de las experiencias místicas y cómo en distintas tradiciones ha ocurrido eso, pero también lo puso como en paralelo en el crecimiento y desarrollo intelectual del ser humano, tanto como individuo como sociedad, como sociedades. Entonces, describe distintas etapas de crecimiento por un lado, el despertar, pero por otro, el desarrollo del crecimiento como seres sociales, y uno de ellos es la primera etapa, es la etapa arcaica, voy a ir bien rápido sin describirlas mucho. La segunda etapa es claro. la etapa mágica, eh,
donde el ser humano, la etapa arcaica es todo junto, bien hombre de las cavernas, primitivo, sin mucha diferenciación de el afuera con el adentro, sino más bien principalmente instinto. Después lo mágico es donde yo me doy cuenta que tengo, me empiezo a dar cuenta que tengo ciertas capacidades de influir lo externo. Después viene la etapa mítica, donde esa influencia hacia lo externo, hacia con el mundo material, tiene que tener un intermediario, que son los dioses. Después viene la etapa racional, y así después viene la etapa eh, policultural, no recuerdo muy bien cómo se llama, y finalmente viene la etapa de integración. Entonces dice que hoy en día la humanidad está principalmente en una etapa entre todavía muy mítica, que tiene una característica de ser etnocéntrica, y en la etapa racional, más científica, que está Ujú, principalmente eh, es mundocéntrica, y la integral, que son sistemas ujú, como biodanza, es solamente entre 5 a ujú, 10% de la población, que estamos cercanos al 10% de la población ujú, de seres humanos que llegan a esta concepción integral, donde básicamente la ujú, consideración es no solo de los seres humanos como como tu centro de atención, de cuidado, sino todos los seres, las plantas, animales, etcétera. Entonces, es re lindo ver cómo hay sistemas como el que él propone, y también la biodanza, que son sistemas integrales, o sea, que no niegan la riqueza de ujú. cada uno de los sistemas que nacieron anteriormente, o de las visiones. La biodanza Claro, toma de lo primitivo, toma de lo mágico, toma de lo mítico, total. toma Sí, de la ciencia, y no las rechaza, sino que sí. las abraza y dice, ok, de esto, esto, es un sistema que del que todos somos parte, y eso es precioso. Échale Ujú. una mirada al amigo, yo creo que Oye, solo te va a interesar. está buenísimo. Hace poquito escuché un podcast donde entrevistaron a la Patricia May Ujú, y sabéis que desarrolló, porque ella es antropóloga, tiene un libro con unas etapas como un poco de la humanidad que son básicamente las mismas, digamos. Eh, entonces, claro, efectivamente, oye, es tremendo como biodanza de alguna manera recoge como conocimiento, sabiduría de todas esas etapas, digamos. Está poderosísimo, me encantó. sí, es muy lindo. Oye, Miguel, una pregunta en relación a cuándo te ha tocado Mm, acompañar experiencias místicas o trances importantes de otras personas, tú como facilitador, quizás en tu grupo semanal, quizás como acompañante de algún taller, o como tallerista, o quizás mm, en Corazonar, en tu encuentro. Eh, mm, ¿Cómo lo has visto desde afuera, ¿no? Porque una cosa es vivirlo desde dentro, y otra cosa mm, es cómo se ve desde afuera esta experiencia. ¿Y cómo crees tú que ujú. está bueno acompañar eso? Eh, Algo que yo haya interpretado como una experiencia mística no me ha tocado. Me ha tocado, por ejemplo, desbordes emocionales así Ya. potentes. Eh, Hace poco, de hecho. A ver, y fue heavy porque, claro, era un contexto donde eh, eran muchas personas, muchas, no sé, a ver, 50, ponte tú, no sé. Em, y, claro, había unas personas que resonaban con esto, pero habían hecho biodanza un par de veces y la evidencia estaba repotente. Y repotente porque toca un tema que tal vez es o una de las representaciones de la gran división que tenía que ver con lo masculino y lo femenino. Ujú, Entonces, y yo ahí como que, claro, es un tema que metodológicamente, bueno, eso ya da para otro abordaje, digamos, pero yo en un momento hice un espacio de honrar a los hombres.
y previo toda una danza súper yang, no me acuerdo si saqué de las más yang que están en el elenco, o tal vez la saqué yo, no recuerdo. Y en el momento de honrar a lo masculino, claro, yo tiro como también una consigna de honrar a tus antepasados, ¿cachai? Eh, Obviamente hice un preámbulo de que sabemos que, o sea, a veces como que hoy hagamos la vivencia de los ancestros, y no todos los ancestros son seres sabios con plumas, muchas veces son, claro, como un papá, un abuelo, o lo que sea, digamos, que nos heredó una buena cagada. Entonces, y en las historias familiares hay de todo. Mm, claro. Obviamente traté de abordarlo, o lo abordé lo mejor que pude desde la introducción de la vivencia, etcétera, hice todo lo que más o menos tenía que hacer, o lo que yo creo que tenía que hacer. Hoy en día tal vez lo podría hacer mejor, no lo sé. Bueno, pero el tema es que en ese momento ya como que había que honrar a lo masculino. Una persona que tenía muy poca experiencia en biodanza, a diferencia de todos los biodanzantes que yo ya sé que estaban en regular, ¿no? Estaban todos ahí, y después una de las personas me decía, "Miguel, Miguel", eléctrico así, mejor vivencia de mi vida. O sea, sé que para muchas personas fue una experiencia una vivencia muy linda, muy potente, Ajá. pero claro, a veces están estos cuidados de estas personas, que de ahí la importancia de la lectura corporal, o de conocer, digamos, quién está danzando, sobre todo cuando hay una vivencia más de profundización. Eh, Esta persona salió, Mm, entonces, y salió así desbordada mal. ya. Y yo ahí, al igual que tú, me vi con la necesidad como que, ya, como que tiro consigna, bla, 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 play, y salí de la sala. Y la persona llorando así, No, mal, mal, mal. Un llanto es tan profundo que podía tener hasta arcadas, ¿cachai? no. Como... eh, y ahí la verdad es que atiné a mi mejor posibilidad de acompañar afectivamente. También le sugerí que si no quería seguir estaba bien, pero que yo le sugería como que de posterior a eso venía toda una parte mucho más armonizadora, y de hecho justo venía la integración y honrar a lo femenino también. Pero bueno, la persona no repetía, no puedo, no puedo, no puedo. Y Ya. también, bueno, más allá de, sobre todo la presencia, porque tampoco estaba en un trance, digamos, que hay que traerlos, como no sé, como hacerle sentir el cuerpo o los pies, digamos, o tal vez alguna posición generatriz donde conecten más con lo primordial o la tierra. Sino que está básicamente una herida, probablemente intergeneracional. Bueno, en verdad no tengo idea, pero tenía que ver con lo masculino, y es muy entendible que por supuesto que hay una herida por ahí. Eh, entonces acompañé, estuve lo más posible, hasta que ya sentía que se iba apagando la música y tenía que correr de adentro de nuevo, y poner y me acuerdo de haber hecho otra consigna, play, y haber salido de nuevo. Mm, Eh, mm, y, y tratar de acompañar lo mejor posible desde la palabra tranquilizadora, que bueno, tú tienes la fuerza, el poder, si esto se abrió acá, o sea, es la herida que está justamente sanándose. A veces hay que verla, si no lo sentimos, porque la gracia de integrar tanto la luz como la sombra tiene que ver con que a veces hay algo que nos está pesando toda la vida, y que por temor a sentir no lo hemos mirado, no lo hemos limpiado, no lo hemos depurado, no hemos tocado esa herida, po. Entonces también le di y claro, la persona me dijo, lo entiendo, lo sé, pero duele, ¿no? Entonces, bueno, pero no, no me acuerdo muy bien, como que me dijo, o lo entiendo intelectualmente, pero es muy fuerte, me dijo. ajá. Entonces, ahora era una persona que tenía experiencia en distintas prácticas, y a lo largo de los días yo me fui acercando a ella, eh, y estuve todo el rato disponible, y conversamos, y también integró de otras maneras y todo. Entonces, en ese caso yo, si bien se abrió una herida, confié también en, primero que nada, la disposición y la disponibilidad de estar, en este caso, ¿cachai? Y atender desde tu máxima posibilidad, porque todos tenemos vidas, responsabilidades, cuidados, tiempos, etcétera, desde nuestra máxima posibilidad de estar presente. Y explícitamente declararlo, que no queden así, digamos, como ya se acabó la ayudanza o se acabó la ceremonia, listo, y la verdad es que
no sé, y la persona que vino a hacer X práctica desapareció, volvió a su país y nunca está, digamos. O sea, la disposición a estar, a conversar, me parece como potente, porque de alguna manera sea una herida emocional o traumática, o una experiencia mística, de alguna manera la persona eh, igual va a volver. Claramente está en la responsabilidad ética nuestra del facilitador o facilitadora estar y facilitar orgánicamente esa vuelta y también recomendar cuando sea necesario tal vez alguna práctica anexa que pueda contribuir, desde una psicoterapia hasta otra. Total, total. Qué atinado, Miguel. No sé si tú has tenido alguna experiencia ahí que acompañara y digamos alguna experiencia mística o emocionalmente muy potente, no sé. Sí, he Que, tenido varias, algunas místicas y otras que no han necesitado mucha contención las experiencias místicas porque son principalmente estados de éxtasis donde tú ves a la persona con mucha Ujú, dicha, con mucha conexión y ocurre algo ujú, particular que la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, al menos que sea excesivamente fuerte, la persona sabe intuitivamente lo que tiene que hacer y lo que necesita. Al contrario de las personas que ujú. se desbordan, usualmente no saben lo que necesitan. Por lo tanto, ahí sí se requiere un acompañamiento. Y en ambos casos me parece, Sí, o eh, una crisis de pánico. Mm, sí, crisis de angustia, crisis de pánico, es muy fuerte y es total y requiere de mucha presencia. Cada caso es particular, claro. pero requiere mucha presencia y acompañamiento Sí. posterior. En ambos casos, porque eh, eh, a veces con experiencias donde uno sube mucho y hay mucha dicha, eh, a veces las personas no han tenido esa experiencia antes y necesitan conversar después, ponerle un Mm, poco de interpretación y está bueno tener la mirada del facilitador, de alguien que haya tenido ese tipo de experiencias antes sí. también, para contarle un poquito como eh, eh, el viaje, contarle, porque a veces ocurre que bueno, pues tantas cosas que pueden ocurrir, pero en muchos textos, y a mí también me pasó cuando era más pequeño, ocurre que uno queda arriba de la nube por mucho tiempo. Como Claro. sobreexcitado, con ciertas convicciones, interpretaciones particulares, cada uno con su sistema de Claro. creencia. Y por eso esto que te hablaba Ujú, de Ken Wilber está interesante porque él dice, ok, todo, en cualquier estado de desarrollo, de crecimiento, uno puede tener experiencia mística. ujú, Y dependiendo del estado de desarrollo ujú, y crecimiento en el que estás, vas a interpretar esa experiencia mística que tuviste. Entonces es importante, si claro, una persona claro. que está en un estadio más mítico eh, lo va a interpretar como algo que tiene que ver con alguna deidad en particular, dependiendo de su creencia específica. Claro. Y así cada uno, una persona más Sí. científica va a ser distinto, y una persona como más con una visión más posmoderna, otro tipo de interpretación. Y Ujú. así. Eh, bueno, es un tema que da para largo, pero estamos ya en la hora, así que me gustaría cerrar con una última preguntita, Miguel. Eh, Dele ¿qué, nomás. qué mensaje, si tuvieras el micrófono aquí y todo el mundo te estuviera escuchando, qué te gustaría decirle al mundo, a la vida, ahí desde tu corazón, en este momento, lo que salga? En este momento. Eh, bueno, siento que el oficio o la profesión de facilitar biodanza es maravillosa y que a veces puede ser como desesperanzador percibir, no sé, el genocidio en Gaza o en otras partes, o ahora, digamos, unas elecciones donde pareciera o que avanza globalmente tendencias políticas ultraconservadoras, fascistas o cercanas a lo que fue, a lo que es el fascismo, digamos. O este tema de la tecnología, digamos, que cómo va
generando sus implicancias como, bueno, sociales, personales, de todo, digamos, en la salud, o cómo puede redefinir lo que es humano desde una futura redefinición genética de lo que somos, digamos, hay todo un nivel de incertidumbre o la virtualización de los espacios, digamos, o toda esta mirada distópica, digamos, hacia un futuro complejo, digamos. Yo creo que ante todo eso, por un lado, tal vez, no sé si bien a veces vemos una noticia o nos percatamos de algo, por ejemplo, o sea, la otra vez vi en China ya existen, creo que está a nivel experimental y con toda la polémica pública, como robots humanoides que gestan bebés, ¿cachai? Así, Level, cuático, he así, escuchado. con un líquido amniótico, con una especie de cordón umbilical, ¿cachai? Y todo. Oh, wow. Entonces, bueno, uno ve eso, claro, imposible no impactarse, digamos, ¿cachai? Claro. Pero de alguna manera la fe que decía es que pareciera que de alguna manera tenemos que experimentar lo que aún tenemos que experimentar, ¿cachai? Como que, y la hermosura de poder facilitar una belleza tan profunda como biodanza, eh, es motivo de esperanza, de dicha, de goce, de, digamos, de toda esta experiencia de poder percibir lo mágico de la vida, digamos. Entonces, independientemente de cualquier situación compleja, también vemos que hay todo un mundo que están haciendo al mismo tiempo, digamos, todo un avance en lo que sea, digamos, en nuevos paradigmas o nuevas formas de comunidades, de cultivar, o toda una ciencia maravillosa al servicio de la vida, tantos conocimientos, tantas experiencias, tantos proyectos, digamos, que están actuando desde una perspectiva biocéntrica, por decir, que sabemos que están como estos dos mundos conviviendo y que el oficio del facilitador, de alguna manera, también es tener, por un lado, los pies muy bien en la tierra, de tener claro en esta capacidad de lectura de la realidad, Mm. pero también muy claro de todo un mundo que están haciendo y que abre espacios y dimensiones nuevas y sentirnos felices de estar abriendo esa dimensión, de abrir el corazón, que es un espacio que una vez que se abre, por ejemplo, vinculándolo un poco a la espiritualidad, o una vez que lo abrimos en nuestro interior, sabemos que ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Como que ya hubo ciertas dimensiones, si bien esto es un desarrollo infinito, digamos, una vez que ya hay cierta integración de dimensiones, uno ya empieza a observar, a percibir, se integran en tu identidad. Por eso en Biodanza somos un ser ontocosmológico, ¿cachai? O sea, somos hijos de las estrellas, nos vinculamos con las dimensiones invisibles, con los elementos, con los elementales, eh, con la naturaleza, y tenemos poéticamente dicho, ese legado de los dioses, digamos. O somos de alguna manera dioses y diosas caminantes por esta tierra, somos el trazo del infinito que está viviendo, que está danzando, que está caminando, con toda la incertidumbre del mundo, y de alguna manera tal vez eso se trata, de que si bien de esto desde mi creencia personal, somos un ser profundamente espiritual, somos parte de Dios, somos Dios de alguna manera, hacer el ejercicio de bajar a la tierra y que se te vele ese conocimiento, ese recuerdo, esa experiencia, y tener que encontrarla por ti mismo una vez que todo este conocimiento se te nubla, es un ejercicio maravilloso y de alguna manera lo estamos haciendo. Y tener confianza en eso, en ese corazón que estamos abriendo, que estamos desarrollando, en esas iniciativas que a veces sentimos que claro, con todos los pies en la tierra, pero con todo el corazón y la magia del espíritu, atreverse a soñar y dar los saltos que en esta multidimensionalidad que vamos desarrollando, escuchar el corazón como esta brújula existencial y que le demos a nuestros proyectos, o a esa vida que queremos vivir, claro, las tres preguntas existenciales de biodanza y cuánto más de ahí para adelante, abriendo el corazón y seguir hasta, sobre todo, hacer
percibir el corazón y hacer, entre comillas, caso, o seguir ese camino intuitivo que vamos sintiendo desde este proyecto en particular, desde tal vez esta pequeña conversa que no he tenido. eh, Seguir ese camino del corazón que por ahí va el camino, por ahí va la felicidad, la dicha y la capacidad de transitar también los momentos personales y globales difíciles, po. Así que nada, solo decir que tenemos un oficio, una profesión maravillosa, hermano. Gracias, hermano. Tremendo mensaje. Gracias por conversar Eh, conmigo. Gracias por Gracias. lanzar tu voz al mundo. Ojalá llegue a muchos y muchos este podcast, este episodio. Quienes están escuchando y llegaron hasta aquí, dejen un comentario de qué es para ustedes la espiritualidad, la experiencia mística, la biodanza o qué les pareció este episodio. Gracias, Miguel. Un honor conversar contigo. Eh, Espero que podamos hacerlo prontamente, nuevamente, en vivo también. Lindas danzas. Eso. Gracias, amigo. Gracias, muchas gracias. Cariños a todos, a todas. Eh,